Si no te extransire. Hace mucho tiempo mis abuelos vivían en el rancho junto con sus hijos, siendo mi mamá la segunda más grande de las mujeres. En ese entonces mi tía tenía 11 años y mi mamá 10. Mi abuela ya tenía 10 hijos, eran 6 hombres y 4 mujeres, y mi abuelo no era muy trabajador, pero sí un borracho. Su familia vivía de lo que él lograba llevar a casa, trabajaba de obrero aquí y allá, además cazaba, pescaba y sembraba una que otra cosa. Pero con 10 hijos y una esposa, comprenderán que a veces se puede pasar mucha hambre. Mi mamá cuenta que cuando eran pequeños y como vivían dentro del monte, casi siempre salían con sus hermanos a cazar pájaros, armadillos o recolectaban huevos y frutas. Y aún así con tantas dificultades, eran felices. Como dije, aún teniendo tantas bocas que alimentar, mi abuelo era un alcohólico. No era un hombre cariñoso con sus hijos ni con su esposa, en pocas palabras, era un mal hombre. Y aunque en ocasiones parecía que luchaba para mantener a la familia, la verdad es que no era así. Los chamacos se las arreglaban como podían, y siempre buscaban aportar con algo en casa, por eso en ocasiones recogían leña y bajaban al pueblo a venderla. También y dejando de lado la vergüenza, iban a pedir que les regalaran leche a la hacienda vecina, quienes se la regalaban sin mayor problema. Y así es como la numerosa familia sobrevivía. Mi abuelo siempre iba al pueblo más cercano a tomar, mentía diciendo que iba a vender algo o comprar víveres, pero se quedaba días enteros con sus amigotes, siempre en la tomadera. Dejaba a mi abuela y a los hijos muchas veces sin comida, sin velas y sin ni siquiera un poco de sal, que era lo primordial para las comidas en esos tiempos. Cierto día, apareció una mujer del pueblo en la casa de mi abuela. Esta mujer se llamaba Facunda, pasaba de vez en cuando para recoger leña en el monte y desde hacía un tiempo había empezado a platicar con mi abuela. En esas pláticas le contaba cosas del pueblo y les daba huevos de pajaritos a los chamacos, quienes los recibían contentos y agradecidos. Pero mi mamá, por algún extraño motivo, odiaba a esa mujer. Sentía que era mala, le daba mala espina, decía ella. Incluso contaba que en una ocasión y delante de mi abuela, llegó a decirle bruja, y luego salió corriendo para que mi abuela no la regañara por hablar así. Aunque mi madre no era la única que la llamaba bruja, pues las demás personas en el pueblo también le decían así. Esa mujer sí tenía fama de bruja, pero eran puras habladurías que iban de boca en boca, no había nada comprobado, solo especulaciones. El caso es que esa mujer empezó a ir muy seguido a casa de mi abuela, se la pasaba horas platicando con ella y echando relajo. Lo cual no era raro pues la mujer era soltera, ya tenía 3 hijos pero la había dejado el marido, y es que según los rumores que corrían, la había cachado con otro hombre en su propia cama. Y para no matarla, el marido se había ido abandonándolo todo, incluso a los hijos, los que ella tuvo que criar sola. Lo curioso es que nadie sabía cómo vivía, pues nadie la mantenía ya que no se volvió a casar y tampoco trabajaba. Lo máximo que hacía era recoger leña que luego vendía. Contaba mi madre que una vez mi abuelo salió al pueblo y se desapareció por días. Luego una tarde cuando un hombre que vivía en el pueblo pasó a caballo por el camino, mi abuela corrió a preguntarle si había visto a mi abuelo, pues estaba preocupada. Llevaba 5 días desaparecido y ella ya no tenía ni siquiera un cerillo para encender la leña. Sin pelos en la lengua, el hombre dijo que sí lo había visto, que su esposo andaba borracho en la cantina y que luego se había ido a dormir a la casa de Facunda. Cuando mi abuelo al fin llegó a casa, hubo una pelea horrible. Mi abuela empezó a reclamarle que dónde había estado todo ese tiempo y por qué no traía dinero para alimentar a los chamacos. Él, como casi todos los hombres de antaño y de campo, no permitió los reproches de su mujer y mucho menos el que le haya alzado la voz, entonces comenzó a golpearla, sin importarle que tuviera casi 5 meses de embarazo,
y aunque ella se defendió como pudo, los moretones de su piel tardaron en desaparecer. Creo que esa otra mujer de alguna forma supo lo que pasó con mis abuelos, pues no volvió a visitar a mi abuela, quien había jurado que si la volvía a ver, la iba a arrastrar por todo el campo. Tiempo después, cuando ella estaba con 7 meses de embarazo, empezó a sentirse mal. Comenzó con una simple tos que se fue poniendo más fuerte, y como no estaba bien alimentada, se fue debilitando. Llegó a tal punto que ya ni se podía levantar de la cama y se quejaba de muchos dolores. Lo peor era que con el paso de los días, esos dolores aumentaban y la pobre lloraba y gritaba muy fuerte, pues no lo soportaba. Terminaba llorando sola, sin una pareja que se preocupe por ella. Las hijas más grandes hacían lo que podían para ayudarla, salían a buscar en las haciendas vecinas cualquier cosa que les pudieran regalar para llevarse a la boca. Y cuando regresaban, muy gustosas preparaban los alimentos para sus hermanos más pequeños. Y los pequeños también ayudaban como podían, por ejemplo, se turnaban para ayudar con el lavado de ropa, salían a buscar frutas silvestres e intentaban atrapar algún animal para comer y recoger leña. Contaban que un día mi mamá y mi tía decidieron bañar a mi abuela, y es que ella, debido a su embarazo y a los dolores que mencioné anteriormente, casi no se podía mover. El imbécil de mi abuelo estaba muy enojado de que estuviera enferma, como si fuera su culpa, y las chamacas pensaron que un bañito calientito ayudaría a su madre. Cuando el agua estuvo lista para el baño, fueron a sacar a mi abuela de la cama, pero se asustaron mucho, pues vieron que ella estaba muy hinchada de todo su cuerpo. Decía que su cara parecía una pelota de fútbol, lisa y redonda, además estaba muy pálida, sin color. En su cuerpo había manchas moradas y verdes, y de sus ojos le escurrían lágrimas que bañaban su rostro en señal de dolor, pero no tenía voz para gritar o hablar, ni siquiera podía emitir un gemido leve. Las chamacas se asustaron muchísimo, sabían que su madre se estaba muriendo. Desesperadas y sin saber qué hacer, decidieron ir corriendo al rancho a llamar a mi abuelo y avisarle que su mujer estaba muy mal. Cuando mi abuelo entró por la puerta, lo hizo enojado, pero cuando las chamacas levantaron la camisola vieja de mi abuela, aterrorizado vio lo hinchada y manchada que estaba. Así que sin pensarlo ensilló su caballo y fue a buscar ayuda. Para ese momento ya estaba anocheciendo, las chamacas se encontraban fregando la ropa, y cuando oyeron un leve gemido de mi abuela, soltaron la ropa en la batea y corrieron a su lado. Mi mamá juraba que había dicho algo, pero mi tía no le creía. Los chamacos más chicos estaban alrededor de la cama de su mamá, le jalaban de la ropa pidiendo comida y preguntando por qué no les hablaba, sin comprender qué sucedía. Hasta que el más chiquito, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mamá está muerta». Eso le partió el corazón a mi mamá y a mi tía, y se abrazaron a mi abuela sobre la cama. Hasta que en un momento, juntando todas sus fuerzas, mi abuela habló, aunque muy bajito, pero dijo: «Corre, niña, corre a buscar a Pascual». Pascual era un hombre de unos 28 años, un tipo sencillo. Era conocido porque se dedicaba a ayudar a las personas, sanaba sus dolencias. Se podría decir que era el brujo del pueblo, así como lo había, y creo lo hay hasta ahora en cada rincón de la tierra. Este oficio lo había aprendido de su mamá, quien era una bruja, o mejor dicho una curandera, y le enseñó todo lo que sabía. La gente de la región lo conocía como rezandero, o curandero, pero en el fondo sabían que también practicaba la magia negra, y si le hacías algún mal, lo pagarías muy caro. Ya era el final de la tarde, y la noche caía mostrando las primeras estrellas. El cielo estaba medio despejado, pero el monte lo oscurecía todo alrededor. Pascual vivía cerca de llegar al pueblo, tal vez a unos 50 minutos a paso rápido, pero no vivía en el camino principal, sino que debían desviarse y había que atravesar el monte para llegar a su casa. Mi mamá y mi tía agarraron un farol de petróleo, dejaron a su hermano, el que le seguía en edad, a cargo de los más pequeños. Aunque el pobre, como acababa de llegar de cazar, no sabía lo que pasaba. De inmediato, las dos salieron corriendo,
pero no iban a ir por el camino normal, iban a ir por el monte para llegar más rápido. Mientras caminaban, se morían de miedo, pues un pájaro cantaba, y es que esta ave hacía unos sonidos como el grito de un fantasma, o eso decía mi madre. El pájaro que tanto miedo les causaba es uno conocido como rasga mortaja. También, y según la creencia popular, el canto de esta ave es un aviso de muerte. Ellas gritaban del miedo y rompían las ramas con las manos, pues no llevaban machetes para abrirse paso en el monte, pero por suerte había un caminito, una veredita bien delgadita que casi se perdía entre el follaje y la hierba mala, pero esa veredita las llevó hasta cerca de la casa donde vivía el curandero. Al acercarse a la casa, agitadas, cansadas y asustadas de correr por el monte de noche y con miedo de los animales, espíritus y hombres malos, comenzaron a gritar al ver la lucecita que salía de una chocita de palos. Así eran todas las casas de la región en esa época. Los dos perros mestizos del curandero fueron a su encuentro ladrando y oliendo el miedo que exhalaban las chamacas. Al oír todo el relajo, el curandero salió a la puerta sin camisa y descalzo, confundido, tratando de calmar a los perros y a ver qué pasaba. Fue ahí que mi mamá se dejó caer a los pies del curandero, raspándose las rodillas, toda cortada por las ramas y piedras del monte, estaba llorando y desesperada. Su hermana mayor también se dejó caer balbuceando unas palabras que el curandero apenas entendió. «Ayuda a mi mamá, por favor, ayuda a mi mamá». El hombre trataba de preguntar qué había pasado, qué necesitaban, porque estaban en ese estado, pero ellas solo lo jalaban del pantalón. Al ver la desesperación de las chamacas, el curandero agarró una camisa vieja de un tendedero, se la echó en los hombros y, amarrando la cuerda que sujetaba a los dos perros, tomó el farol y salió encomendándose a Dios y dispuesto a ayudar. Las chamacas entraron de nuevo al monte para regresar por la misma veredita que habían tomado, apresurando el paso para llegar a su casa, donde los chamacos lloraban de hambre, y el hermano mayor intentaba cocinar unos frijoles, que era lo único que había. Por el camino, mientras iban de regreso, le contaron al brujo que de repente su madre se había puesto muy mal. Y en un gemido logró decirles que fueran a buscarlo porque sentía que se iba a morir. Cuando él llegó, el hombre entró pidiendo permiso, preguntó dónde estaba mi abuelo y todos se encogieron de hombros, pues según él, había salido a buscar ayuda y nada que regresaba. El hombre avivó la llama del farol que iluminaba la habitación y se quedó pasmado viendo a mi abuela, que ahora estaba mucho más hinchada y con los ojos muy afuera como si algo los empujara desde adentro de su cabeza. Luego le desabrochó un botón de la bata y vio su panza. Esta tenía las venas saltadas y unas manchas como si la hubieran golpeado con un palo. Luego puso la palma de su mano sobre esa horrenda barriga y se quedó unos minutos en silencio observándola. Pareció entrar en trance, pero mi mamá le jaló la punta de la camisa y pareció que eso lo hizo regresar. Y ahora, seguro de lo que tenía y sabiendo cómo ayudarla, les dijo: «Pongan a hervir agua, vamos a empezar». El hijo mayor fue varias veces al río que estaba cerca, hasta llenar una olla grande con agua. El fuego estaba débil, pues tenían poca leña, así que las dos hermanas salieron y como pudieron, recogieron unos cuantos palos. Pero antes de que los tiraran a la fogata, el curandero hizo una especie de oración sobre ellos, luego los partió y los tiró al fuego, y este creció como si le hubiesen echado gasolina y calentó el agua prontamente. Afuera de la casa, recogió algunas hierbas, las molió en un bote de barro y luego les agregó una taza de agua caliente. Entonces pidió que sujetaran a mi abuela para poderle dar el té que había preparado, le abrieron la boca y le dieron a beber el té. Luego muy serio miró a las chamacas y les dijo: «Alguien debe ir al pueblo, necesito que su papá esté aquí». Después salió de la choza y gritó: «Síganme». El hombre corrió hasta internarse un poco en el monte y las niñas lo siguieron, y aunque no lo miraban, sí lo escuchaban levemente. Parecía estar hablando con alguien pero en voz baja, y cuando terminó lo que hacía, volvió con ellas y dijo: «En medio del monte, en dirección de donde sale el sol, hay un árbol con la corteza amarilla.
Tiene un hueco en el medio con un gran nido de termitas. Tienen que traerme 3 ramas con la corteza gruesa, pero tienen que venir rápido o su mamá no pasa de esta noche. Entonces el hermanito mayor ensilló un burro con una manta y fue a buscar a mi abuelo. Y mi mamá y su hermana fueron a buscar la corteza del árbol. Dijo que era noche cerrada y cuando entraron al monte no veían nada, solo se iluminaban con el viejo farol de petróleo. Pero la ventaja es que habían pasado por esos árboles varias veces en ocasiones anteriores y no se les hacía muy difícil llegar. Lo que sí les dio mucho miedo fue que a veces escuchaban pasos detrás de ellas y hojas crujiendo, incluso mientras estaban paradas sin moverse. Pero estaban tan decididas a ayudar a su madre, que ni la amenaza de un tigre hambriento las iba a detener de conseguir las cortezas del árbol indicado. Cuando lograron volver y llegaron a la casa, estaban agotadas, no podían ni siquiera hablar. Mi abuelo ya estaba ahí, afuera de la puerta, y los chamacos estaban afuera en el patio, con los ojos desorbitados como si estuvieran muy asustados. El agua hervía a borbotones, el curandero pidió las cortezas del árbol y las puso en la olla que hervía con otras hierbas. Durante todo este proceso, murmuraba palabras que solo él entendía. Mientras tanto, mi abuelo arrastró una batea al medio de la sala de tierra apisonada. Luego, los 2 hombres sentaron a mi abuela desvanecida dentro de la batea, el curandero le abrió las piernas separándolas mientras mi abuelo la sostenía sentada. A continuación, el brujo tomó un poco de esa agua que hervía y se la echó muy despacio sobre su cabeza, mientras la soplaba intentando enfriarla. Entonces un leve gemido salió de mi abuela, pero el curandero no se detuvo, y principalmente le mojó la cabeza, frente y espalda, hasta que de repente ella comenzó a llorar y a gritar. Casi todos los niños estaban afuera muertos del miedo. El más chiquito de 4 años temblaba como una rama y los más grandes se abrazaban para protegerse. Las únicas que estaban adentro eran las 2 hermanitas mayores, o sea, mi tía y mi mamá. Después de los gritos, mi abuela empezó a aullar, lo hacía como un animal. Ya no parecía humana sino una criatura salvaje. El curandero sacó unas velas de un morral que cargaba, las colocó alrededor de la batea y las encendió. Después mirando fijamente a mi abuelo, el hombre puso un brazo sobre la panza de mi abuela y comenzó a empujar hacia abajo, con mucha brutalidad sin importarle lo hinchada que estaba. Ella continuaba gritando, afuera los pájaros emprendían el vuelo en bandadas. Eso duró mucho tiempo, el curandero sudaba a mares y mi abuelo parecía exhausto, hasta que de pronto mi abuela se cayó y se hizo un silencio aterrador. Solamente se escuchaba un único sonido afuera. Era una lechuza que ululaba y batía sus alas mientras saltaba de árbol en árbol. De pronto, se escuchó un sonido de algo que golpeó el fondo de la batea. El curandero, sin pensarlo 2 veces, sacó lo que estaba ahí, acercó sus manos hasta la luz del viejo farol, y pudieron ver que era un bebé. Pero este era muy pequeño y flaco, morado totalmente, y frío. Era el bebé que mi abuela esperaba y que tristemente había muerto en su vientre. El hombre tomó el feto con mucho cuidado como si estuviera vivo, y lo envolvió en un trapo viejo pero limpio, y aseguró que mi abuelo debería enterrarlo esa misma noche, pero eso sí, con toda la dignidad posible. Pero antes de que mi abuelo saliera, lo llamó a un rincón junto a mi mamá y mi tía, y les dijo: «Ella va a vivir, pero la trabajaron para que se fuera de esta tierra, la desgraciada quien hizo el trabajo, quería que ella se fuera sufriendo de este mundo. Y aunque por hoy la hemos salvado, esto no se ha acabado». Y mirando a mi abuelo a los ojos, con una mirada que parecía penetrar el alma, el brujo muy serio le dijo: «Tu mujer necesita bañarse por 7 días con unas hierbas que te voy a dar. Escúchame bien, ella no puede tomar viento ni sereno, y necesita comer cosas sustanciosas, te aseguro que así se va a aliviar muy pronto». Mi tía y mi madre tenían sus caritas llenas de alegría por las palabras del brujo, pero esta alegría no les duró mucho. Y es que este hombre dijo: «No canten victoria todavía, pues nada de lo que hicimos va a servir si no se deshacen de la muñeca». «¿Qué muñeca?», preguntó mi abuelo todo enojado.
La muñeca de maíz que está enterrada aquí dentro de la casa, respondió el brujo. Y continuó, la mujer que te quiere de marido la enterró aquí para mandar a tu mujer a la tumba. Es una muñeca de maíz con un mechón de cabello de tu mujer y un pedazo de su ropa, con eso le hicieron la ropita a la muñeca. Necesitan encontrarla para deshacer el maleficio. Entonces todos, desde el hermano más chico hasta el mismo brujo, comenzaron a buscar por la chocita de palos y tierra. Hasta que el más chiquito revolvió una tierra que parecía estar suelta debajo de la cama de mi abuela y logró encontrar la dichosa muñeca. Pero no era una muñeca de trapo ni nada de eso, sino que era una mazorca de maíz hecha toda en forma de muñeca, con una falda cosida con puntadas toscas y en el medio tenía un mechón de cabello de mi abuela, que estaba amarrado con hilo de coser de color rojo. La muñeca apestaba y tenía sus granos de maíz podridos y llenos de hongos. El curandero entonces ordenó hacer una fogata, todos salieron a juntar un poco de leña. Cuando la encendieron, pronunció unas palabras y arrojó la muñeca al fuego, y al ésta comenzar a arder, oyeron a lo lejos un grito. En ese instante, con un rostro muy serio, miró al abuelo y le dijo: Tu amante no se llevó a tu mujer, pero sí se llevó a tu hijo. Tú sabes bien quién fue la que hizo esto, no necesito decir nombres, pero te digo una cosa, ella no lo hizo porque te ama, sino porque quiere que la mantengas a ella y a sus hijos, mientras ella anda de ramera por todo el pueblo. Después de decir esto, el brujo comenzó a caminar adentrándose al bosque por el caminito que habían llegado. Y mi abuelo desde lejos le daba las gracias mientras le prometía que algún día le pagaría por sus servicios, aunque todos sabían que eso era mentira. Luego de tan extrema experiencia, mi abuela durmió por 2 días seguidos, y cuando se levantó lo hizo casi completamente sana. De su cuerpo se recuperó bien, aunque nunca superó el haber perdido a un hijo, al que ni siquiera llegó a conocer. Pasados algunos meses, se enteraron de que mi abuelo había ido hasta la casa de Facunda y la golpeó brutalmente, sin importarle que los hijos de ella estuvieran presentes. Y aunque muchos escucharon el alboroto, nadie lo detuvo, como si todos ahí supieran lo que había hecho, o tal vez simplemente no les importaba lo que pasaba con esa mujer. Bueno, este es mi relato de cómo una bruja intentó matar a mi abuela para quedarse con su marido, pero gracias a un hombre sabio no lo logró, y lo único con lo que se quedó fue una paliza. Gracias por escuchar. A ti que llegaste hasta el final de este video, déjame decirte que te agradecemos de todo corazón. No olvides que si deseas seguir escuchando más relatos como este, solo debes suscribirte a este canal, dejarnos un like y también un comentario. Gracias y hasta un próximo video.